Decía, una excelente crónica como siempre ahí de Marcela Turati. Un desastre los foros por la pacificación, decía ayer, dice Proceso, en este número que circula. Los 4 primeros foros por la pacificación nacional han sido un fracaso, a decir de las madres de los desaparecidos y según los entrevistados, y hace una narrativa ahí de recuento Marcela Turati, la periodista y escritora, sobre lo que han sido eventos al vapor, hasta la voz entrecortada de Alfonso Durazo. A ver, Marcela, frente a qué estamos, te saludo con mucho gusto, amiga, mucho sin hablar contigo. Bueno, siempre lo doy seguimiento a tu trabajo, con todo lo que haces, pero se me hizo muy oportuno esta crónica por el momento que vivimos y lo que va a significar los foros, sobre todo. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por esta llamada. Pues sí, son ya 4 foros que ha hecho el próximo presidente, los comisionó a Alfonso Durazo, quien va a ser secretario de Seguridad Pública. Son estos foros en los que se invita a la sociedad en general y especialmente a las víctimas para que ellas decidan cuál va a ser el plan para pacificar el país, las próximas políticas de seguridad. Lo que he encontrado, también la semana pasada publiqué en Proceso y en esta, fue primero en Juárez, donde la mayoría de las víctimas gritaron que no querían esto que pedía Andrés Manuel de perdón sin justicia, ¿no? De dar perdón. Él les decía, perdonen, pero no olviden, pero sí perdonen, y la gente decía, pero ¿por qué no? Tenemos sed de justicia. Y en las mesas donde no se admite la prensa y donde donde solo pueden entrar víctimas, pude escuchar las conversaciones y ahí vi cómo les estaban insistiendo, si aceptarían una amnistía, en qué lugar pondrían la amnistía, si podrían perdonar a alguien que fue forzado a cometer delitos, si podrían perdonar si les dan información a cambio de sus casos. Entonces, eso fue la semana pasada, y en esta, lo que vemos, es ya las quejas. Hay 4 foros: está Chihuahua, Torreón, Morelia, Michoacán, y La Huacana, Michoacán. Y en estos, en cada uno ha habido como tropiezos o fallas. En el primero, no se escuchó a las víctimas y al final sacaron como una conclusión preliminar. Dieron un boletín de prensa que decía algunas víctimas, algunas de las víctimas sí aceptan la amnistía, cosa que fue lo contrario, ¿no? Yo creo que la abrumadora mayoría no, dijeron que no aceptaban la amnistía. En el de Torreón, Silvia Ortiz, una madre que busca a su hija, la invitaron a hablar en el templete y dijo, no nos vamos a entender si ustedes quieren que perdonemos y ni siquiera entienden nuestros casos. Y les dijo, hablar de amnistía es hablar por hablar. Y en ese lugar lo que pasó fue que convocaron como mal a las víctimas, no convocaron a organizaciones importantes. Hubo como todo un rollo de quién se sube al templete, a quién invitan, a quién no. En Michoacán lo que vimos, una mamá que se dedica a buscar cuerpos, ella encontró a su hija, Margarita López. Ella decía que la sentaron, que primero pusieron a gente a hablar, como si fueran víctimas, cuando la gente dice que son familiares de gente que desapareció personas, ¿no? O sea, que las demás mamás decían, pero es la que está hablando a nombre de las víctimas, su esposo tiene cuentas pendientes con nosotras. Y también decía que entre los invitados de honor había lo que ya sabemos en Michoacán, ¿no? Templarios comunitarios, policías comunitarios, exautodefensas, en fin, y gente que tiene crímenes pendientes que estaban como víctimas, ¿no? Entonces, que los hayan sentado juntos fue como difícil. Luego ahí hubo toda una revuelta porque iban a hablar como uno de los oradores al secretario de Seguridad Pública,
y justamente había gente de una comunidad, Arentepecua, donde el año pasado, en un operativo muy fallido, asesinó a 4 personas, entre ellos un muchacho, y la gente pide justicia. Entonces la gente se arremolinó, ya no lo dejaron concluir y tuvo que salir huyendo. Luego Durazo, el próximo secretario, tuvo que mediar. Ya la última, la de la Huacana, pues fue, parecía que estaba saliendo bien. Fueron 1,000 personas de todos, de municipios aledaños, pero pues la persona a la que mandaron para que organizara el foro desde México era una persona que acaban de contratar, que no tenía pues mucha idea, no le dieron protocolos, no le dieron viáticos, no le explicaron bien de qué iba el ejercicio, y lo que se organizó y que pagó el presidente municipal fue como un foro donde muchos sectores sociales fueron y pensaban que iba a ir o Andrés Manuel López Obrador o Durazo o la ministra Sánchez Cordero, y donde iba cada sector a explorar los problemas que tienen en el municipio. Y entonces ya se había hecho una dinámica así, se les había prometido pues a todos que eso iba a ser, y cuando llegaron desde México, pues las personas que coordinan se dieron cuenta que era un municipio priista, que había invitado a todos pues el presidente municipal priista, y lo que dicen el presidente municipal y el propio organizador de este evento es que se enojaron, intentaron imponer a alguien de Morena para que hablara, se deshicieron las mesas que se habían proyectado, que iban a hablar los meloneros, los pescadores, los diferentes sectores pues, de la sociedad, y a la mera hora pues trataron de, más bien de que se hable pues de los foros de paz, de cómo sería posible la paz, y la gente se fue enojada, y también la gente que venía de la Ciudad de México, del equipo de Durazo, abandonaron el lugar y ni siquiera pagaron ni dieron las gracias al presidente municipal, y se quedó con toda la deuda. Entonces, así han sido los primeros 4 foros. Mañana va a haber uno en Cuernavaca, y pues lo fuerte, lo difícil o lo importante de estos foros, y porque hay que darle seguimiento, es que pues van a ser 45 foros a nivel nacional, y de lo que salga ahí y de lo que además mande la gente por internet al equipo de gobierno, del próximo gobierno, si es que quieren amnistía o si quieren que el ejército se vaya, deje las calles y regrese a los cuarteles, la legalización de las drogas y demás, lo que se ha dicho es que ese va a ser el insumo para las próximas políticas que va a tomar el nuevo gobierno, con el fin de de pacificar al país. ¿Tú qué ves que hasta entonces, con toda esta narrativa que nos haces veo logística, organización, contenido de los foros, Marcela, y aparte me llamó mucho la atención, hasta voz entrecortada dices que Alfonso Durazo tuvo en un momento ahí de desesperación o por lo que estaba hablando la gente, Marcela, antes de pedirte ahí tu valoración personal, porque pues me estás narrando. No sé, me tocó verlo igual en Torreón, cuando la señora Silvia Ortiz habló de su caso, ¿no? De una mamá que tiene 13, ya casi 14 años, creo, buscando a su hija, y todo lo que les han hecho pasar, y cómo buscan entre huesos, y cómo pues las burlas del gobierno, que ni siquiera es para identificar los restos. O sea, cuando contaba todo eso, fue interesante porque se levanta y dice, bueno, ya no voy a leer el discurso que yo tenía, porque en los demás, en el foro anterior, su discurso era muy igual, de perdonen, y decía cuáles eran los delitos. O sea, aquí, bueno, hablamos de la confusión también que hay en esos foros. O sea, y él explica, ¿no? O sea, para qué van a hacer los foros, y ahí él lo que dijo también en ese tono era, yo también fui víctima de la violencia, en este país a todos nos ha tocado la sangre, yo fui secretario particular de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Entonces ahí la gente, pues de inmediato como que, no sé, o sea, como que gana de inmediato pues toda la atención, y como que se hace parte de todos, ¿no? Ahí en el de
En el de Morelia, pues los reporteros que estaban ahí decían que creían que había sido estrategia para que la gente se calmara, ¿no? O sea, porque estaban muy... igual empieza a hablar, pues a veces pareciera con no sé, con palabras como religiosas un poco, como ahora que está hablando del apostolado que hay que hacer por la paz. Antes, pues en Televisa habló del sacrificio que tenían que hacer las víctimas para perdonar, para que la pacificación del país se logre, lo que ha sido muy, muy, muy cuestionado, ¿no? Por muchos sectores. Y pues lo que vemos, y también que en el reportaje de Proceso hay, decía, pues la misma activista que invitaron a subir al templete con Andrés Manuel para inaugurar el foro, ella misma dice, yo no entendí de qué fue, no se entiende qué quieren, ¿no? No entendemos qué entienden por perdón, aquí no tenemos que hacer caso, porque Andrés Manuel dice una cosa, la ministra dice otra, Durazo dice otra, no nos explican cuál es su plan de paz, y los foros son revictimizantes porque ponen a la gente a hablar otra vez de sus casos, además de que pueden ser peligrosos porque pues si los pones con alguien que fue el perpetrador, o sea, con alguien que también desapareció gente o que también mató, pues es muy peligroso, por eso también pues he estado fijándome en esos foros, ¿no? Por el peligro que puede ser para las víctimas, pero pues la otra cosa que vemos es que mucha gente dice, es que Andrés Manuel ya dijo que los delitos que él quiere perdonar y la amnistía es para delitos como los campesinos pobres que cultivan droga, los adolescentes o los niños que fueron obligados a participar en los cárteles y con grupos criminales, las mujeres que transportan droga, ¿no? Que son obligadas, los grupos vulnerables. Pero entonces, si esa es la intención, la pregunta es, entonces, ¿para qué junta a mamás con hijos desaparecidos, a mamás que perdieron a sus hijos en masacres, como las de Villas de Salvarcar, a gente torturada, a desplazados con violencia, y les insiste que ellos tienen que perdonar? Entonces, ¿es también para esos delitos? ¿O para qué juntas en esos foros a esa gente y no vas directo con esta otra gente que está en la cárcel porque el Estado, o sea, no porque hay una víctima, sino alguien que los está acusando, sino es el mismo Estado el que los acusa por transportar o cultivar drogas o por formar parte de un grupo criminal? Entonces, ¿por qué no explican bien y por qué hacen sufrir hacia las mamás? Por ejemplo, en Juárez, pues las de Villas de Salvarcar, esta masacre donde asesinaron a 15 personas, a 15 jovencitos en una fiesta con Calderón en 2010, que fue con el año cuando Calderón dijo pues que eran pandilleros, ¿no? O sea, como siempre, ¿no? Que calificaba, dijo, son pandilleros, y que resultó que eran 15 jóvenes deportistas que estaban en una fiesta en la colonia donde viven, que además todos estudiantes. Entonces, pues estaban los papás de esa masacre, y ellos estaban muy tristes. La señora Dávila, que es muy famosa porque se paró ante Calderón y le dijo que no era bienvenido, que le habían matado a sus 2 hijos, que por favor hasta por debajo de las piedras busque al asesino, porque eso es lo que o sea, que se le hubieran matado a un hijo. Él lo hubiera buscado como a ella, ¿no? Porque ella no tiene dinero para hacerlo. Pues cuando la vi después de oír hablar a Andrés Manuel, estaba sorprendida y le digo, bueno, ¿y qué piensa de la amnistía? Y me dice, es que no puedo perdonar, o sea, son mis 2 únicos hijos, es que sería que soy muy rencorosa, es que no puedo. Y otro que la acompañaba, el papá de otro muchacho, decía, es que ya hemos sido muy misericordiosos, solo estamos pidiendo justicia, o sea, es lo único que pedimos. ¿Por qué nos dicen que perdonemos, no? Como de, ya, pues sí, parecería como ya tranquilícese y deje de buscar justicia, o parecería que confunden la venganza con pedir justicia, porque también en el foro les decían que ya no se va, que ya dejen el ojo por ojo, el diente por diente, que así el país no va a salir adelante.
Y pues, ¿Qué riesgos ves tú? Estoy hablando con la escritora y periodista Marcela Turati. Además, Marcela fue de las primeras periodistas que en el calderonismo, durante el calderonismo, plasmó en su obra Fuego Cruzado lo que vivían las víctimas, precisamente de ese fuego, de ese río de sangre que vivió el país, que viene desde Fox, ciertamente, se agudiza con Calderón y Peña Nieto deja un cementerio también, como el mismo Durazo lo dice. ¿Qué riesgos ves? Por último, Marcela, te pregunto, la verdad, todo lo que dices es sumamente delicado, sumamente sensible para lo que está viviendo el país por las fallas insisto, de logística, de discurso, de narrativa. Y esto se puede salir, yo creo, de control, Marcela, si no se le da un cauce. ¿O qué verías tú tomando en cuenta lo que ocurrió con Calderón, lo que pasa en Peña Nieto y como tú trabajas siempre a las víctimas de este país y a través de tus crónicas y trabajos? Por eso tu opinión es muy importante. lo primero es que muchas víctimas van a salir pisoteadas otra vez y se puede fracturar esa confianza que tienen en el gobierno. Si les dicen que ellas aprobaron algo que no sabemos, además porque no nos dan las conclusiones, ni podemos entrevistar a los moderadores en las mesas, no nos dan conclusiones, no las suben a internet, no sabemos, y no podemos escuchar tampoco los periodistas. Entonces, pues lo primero es esta confianza. Lo otro es que puede haber cosas pues también más graves, como esto de por falta, por desconocimiento del contexto, juntar gente que sea peligrosa para otra gente y que terminen revictimizadas. Y también creo que este debate, que se han visto redes sociales o columnas seguramente en los periódicos sobre quién debe perdonar, si el Estado puede pedir a uno que perdone o tiene que ser la religión, porque es algo íntimo y que no se pide nomás así, quién está pidiendo perdón o no, o sea, quién nos pide perdón, ¿no? O sea, primero ni conocemos quién hizo el daño porque nadie investigó, entonces perdonar a quién. Todo este debate pues puede ser muy desgastante para Andrés Manuel y para su equipo, y es pues, saben que ustedes están gobernando, entonces pues hacer esto así es riesgoso. Y la otra es pues las organizaciones están preocupadas y lo han dicho, que estos foros sean más para legitimar algún plan previo que ya se tenga, pues no sé, y que se diga que se consultó a la gente, porque vemos que la dinámica de consulta no es la adecuada. Entonces pues que de pronto nos digan, bueno, pues las víctimas en México piden tal cosa o pidieron amnistía, cuando pues no es claro y no ha sido transparente o no ha estado bien organizado pues este proceso. Yo creo que sí, hay mucho que tomar nota, Marcela, porque todavía faltan más, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos faltan? Por ejemplo, ¿ya acabaron todos? 41. ¿What? ¿41 faltan? Sí, son 45 y son en todos los estados. Y veo que va a haber uno para allá. No está dentro de la ruta, pero sería bueno, hay muchísimo aquí que plantear, pero por lo que veo apenas va empezando, Marcela, entonces estos sí, los primeros 4 son de los que señalo, iban a ser 43, han ido subiendo, cada semana suben. Me dijeron que Tamaulipas no, ahora sí, que Sinaloa no, ahora sí, y entonces en los estados donde la gente pide que haya, ahí se llega. Ahora, la gente cree que que va a ir Andrés Manuel y que les van a escuchar sus problemas, pero los foros son otra cosa, ¿no? De consulta de ciertos temas, con preguntas largas sobre qué piensas de la paz, cómo se puede lograr, qué te ha pasado y cosas así. Bien. ¿Hará falta la presencia de Andrés Manuel? Te pregunto, ¿crees tú también? No, yo creo que no, pero la gente sí quiere que haya alguien. Es que estas expectativas, o sea, en la Huacana han ido más de 1,000 personas de diferentes municipios gastando de su dinero porque pensaban que iba por fin a escucharlos alguien, y llegó pues alguien muy menor, ¿no? O sea, un enviado de Durazo y un diputado. Pues eso sí hizo que la gente se sintiera muy decepcionada porque les habían dicho que venían los 2 secretarios o el subsecretario Encinas, y pues no fue tal. Me llama la atención, por último, te pregunto también que no hay conclusión, dices, ¿no? En los medios, no les dan, es decir, no hay, están a puerta cerrada, no hay conclusiones de los foros, es decir, también. En Juárez hubo,
dijeron que los iban a subir a internet. Solo en Juárez hubo uno preliminar, y ese preliminar era una vacilada, pues era unas líneas que puso alguien de lo que pasó en los foros, pero y traían que eso sí era importante. La gente en Juárez se pronunció porque hubiera una mesa sobre el papel del ejército, ya que no iba a haber, entonces sobre si el ejército debía o no de estar en las calles, y eso decía en las conclusiones, pero decía esta línea que a varios hasta, y en la nota pongo, ¿no?, como un sacerdote muy importante que ha acompañado pues a gente víctima de violencia y tal, y bueno, vi como era obvio, pues que mandaron un comunicado diciendo que la amnistía, o sea, que era mañoso y confuso, ¿no?, como que algunos se habían pronunciado por la amnistía en vez de decir que una rotunda mayoría se opuso a la amnistía, ¿no? Entonces, en los medios al día siguiente se tituló que que víctimas estaban aprobando la amnistía. Muy bien. Pues muchas gracias, Marcela. Como siempre, te agradezco mucho y pues le damos seguimiento a todo ahí lo que va a estar ocurriendo. ¿Vas a estar tú cubriendo? Pues he estado cubriendo la distancia y con testimonios de gente que ha ido. No he podido, no se puede estar en todos. Además, no son abiertos. Es la otra. Exacto. O sea, es abierta una parte, hasta ahí la transmisión, y lo demás ya es privado. Muy bien, pues de todas maneras, todo es muy valioso los testimonios. Te mando un abrazo, buenos días. Igual. Marcela Turati, escritora y periodista de Proceso, ella, su opinión vale mucho porque es autora de este libro Fuego Cruzado y conoce muy bien el proceso de lo que ocurrió con Calderón, seguimiento con las víctimas de Peña Nieto y ojo con lo accidentado de estos arranques de Andrés Manuel López Obrador que advierte Marcela Turati de Proceso, y una crónica excelente en la revista. Les recuerdo, bajen la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store, para su iPhone para su Android en Google Play. Suscríbase al canal de YouTube, a la campanita, denle ahí suscribir para que usted nos pueda ver desde su casa, desde su oficina, a cualquier hora del día, como Proyecto Puente en el canal de YouTube. Estamos en proyectopuente.com.mx, también en Facebook Live, también para que usted pueda acceder a este periodismo independiente. Voy a hacer un corte, voy a ver